Capítulo 9. Kleyan Dimitri no tuvo tiempo de procesar la angustia por su sobrino, pues su mente se paralizó al ver, a lo lejos, sombras imponentes que recortaban el horizonte fracturado. Eran dragones. El pánico lo invadió al instante. Esto es imposible. En nuestra situación, pelear con más monstruos, este es nuestro fin, pensó, apretando el arma con fuerza. Prepárense, ordenó Kleyan, ordenando a sus compañeros cerrar filas. Sin embargo, nada estaba más alejado de la realidad. Las siluetas no eran una nueva oleada de bestias, sino el grupo de expedición de Dairon de Klaus. Lord Robert Dasper, el vasallo imperial que lideraba la formación en ausencia de Dairon, barrió con facilidad a las criaturas mutadas que aún rodeaban a los príncipes de Acros con una serie de movimientos precisos de su montura. Al reconocer al vasallo, Kleyan bajó ligeramente su guardia y lo saludó con una cortesía tensa pero cordial. Vesper, con una máscara de diplomacia impecable, devolvió el saludo a todos los príncipes del grupo Dimitri. Ante la pregunta de Kleyan sobre quiénes eran los jinetes que lo acompañaban, Vesper los presentó uno por uno. Se saludaron con una frialdad profesional, aunque el ambiente estaba cargado de una hostilidad apenas contenida. Esto se debía a que, apenas unos minutos antes de que sus caminos se cruzaran, Robert Dasper había sido firme con su grupo. No maten a los príncipes, había ordenado Vesper con un tono gélido. Si alguien nos ve y los herederos del Imperio Acros mueren aquí, nos echarán la culpa, y los planes de expansión del Imperio Oscuro se verán interrumpidos. Traten de controlarse. El grupo de nobles imperiales, que incluía a Darius Philippe, Banja Philippe, Ragnar Braun y Eris Malter, asintió con miradas llenas de desprecio. Por lo bajo, se comentaban entre ellos: si pudiéramos, acabaríamos con ellos aquí mismo, pero esperaremos al evento en el Reino Briar. Ahí el escenario será nuestro. Volviendo al presente, Robert Dasper, con una máscara de preocupación fingida, preguntó: ¿qué hacen solos aquí, Kleyan? ¿Acaso los mandaron a entrenar sin alguien que los supervise? Kleyan, midiendo sus palabras, decidió ocultar la verdad sobre el ataque que sufrió Kael, temiendo que la información fuera usada en su contra. No, nos acompaña mi comandante real. Pero se perdió el contacto con él, salió en busca de mi sobrino Kael, quien se desvió del grupo debido a la confusión generada por la aparición masiva de monstruos hace un momento. Vesper asintió, fingiendo una solidaridad que le resultaba ajena. Entiendo. En ese caso, deberíamos unirnos mientras tanto e ir en busca del comandante y Kael. Sabía que no estaban solos, pensó Vesper para sus adentros, sintiéndose satisfecho de haber evitado un conflicto prematuro que habría echado a perder sus planes. Estuvo bien el no aniquilarlos aquí mismo. Kleyan, observando la formación imperial, preguntó con duda: ¿Dairon no está con ustedes? Nerea Kairu se adelantó con una sonrisa altiva, restándole importancia al asunto. Ese niño quiso entrenar solo en un sector más avanzado y no nos dimos cuenta de cuando desapareció en la bruma. El grupo de Acros, aún desconfiado, se vio obligado a aceptar la ayuda de los imperiales. La expedición ahora avanzaba como una unidad fracturada, donde cada grupo ocultaba sus verdaderas intenciones mientras se adentraban en lo más profundo de la zona de fracturas, buscando desesperadamente al comandante Lucien Gray y al perdido Kael Dimitri. El grupo combinado avanzaba a través de un terreno que desafiaba toda lógica. A medida que se adentraban en lo más profundo de la zona 1, el ambiente se volvía asfixiante, cargado de una energía estática que erizaba la piel. Las bestias que aparecían en el camino eran notablemente más grandes y letales que las de la periferia, depredadores con caparazones endurecidos por la radiación y colmillos que brillaban con un aura violeta. Notablemente, los jinetes del Imperio Oscuro se mantenían en la retaguardia, permitiendo que el grupo de Clan Dimitri cargara con el peso de los enfrentamientos. Kleyan, aunque se percató de inmediato de la estrategia pasiva de los imperiales, se obligó a mantener la calma, liderando a sus compañeros con una disciplina férrea. Eris Malter, incapaz de ocultar su desdén, comenzó a provocar al grupo. Esto es lo mejor que pueden dar,
se mofó mientras observaba a Aldrich Pryor bloquear una embestida. Quisiera ver su verdadera capacidad ante una situación de riesgo real. Acerquémonos a las puertas del nivel intermedio. Ahí es donde se separa a los jinetes de la basura. Cleland declinó la invitación con un tono seco pero firme. No estamos interesados en demostrar nuestra fuerza ante ustedes. Nuestra prioridad es encontrar a Kael y al comandante Lucien Gray. Eris frunció el ceño, dejando que pequeñas llamas de fuego corrosivo brotaran de sus manos. Por esta clase de sentimentalismo barato es que todo el imperio Acros es débil. Así les fue en la guerra. La provocación fue directa. Selene Maigret, quien conocía bien el poder de los Dimitri y el peligro de los Malter, estuvo a punto de responder con una descarga de terror empático, pero se detuvo al notar la mirada de Cleland. Él no buscaba venganza ni prestigio, su mirada estaba fija únicamente en el rastro de su sobrino. Selene, conteniéndose, decidió ignorar el comentario, una reacción que Cleland notó con alivio. Le alegraba ver que, al menos, algunos de los príncipes empezaban a priorizar la supervivencia sobre el juego político. Entonces, Lord Robert Asper intervino con una falsa preocupación diplomática. Disculpe, príncipe Cleland. La preocupación me carcome, mi señor Dairon de Klaus está solo en el nivel intermedio. Iré en su busca, pero debo ir solo. Si los llevara a todos y ocurriera un contratiempo, no podría protegerlos. Además, ustedes tienen una misión clara, encontrar a Kael y al comandante. Ahora que ambos grupos se han unido, estoy seguro de que sabrán compenetrarse adecuadamente para sobrevivir. Cleland, entendiendo la situación, asintió brevemente. Está bien, Robert. Si Dairon está en peligro, es su deber ir tras él. Vesper emprendió el vuelo de inmediato, alejándose hacia las zonas prohibidas. Sin embargo, su motivación estaba lejos de ser la lealtad. Una sonrisa cruel cruzó su rostro mientras se alejaba, su verdadero objetivo era observar desde la distancia que tanto tiempo podrían aguantar esos aliados sin intentar matarse entre ellos. Mientras tanto, en el suelo, Cleland y su grupo, ahora sin el mando de Vesper, sentían como la presión del entorno se volvía casi insoportable, sabiendo que el peligro real apenas comenzaba. El ambiente se volvió gélido. Con Robert Asper lejos de la vista, la máscara de diplomacia que el grupo imperial mantenía comenzó a desmoronarse rápidamente. Cleland Dimitri sintió un peso helado en el estómago, ya no solo debía preocuparse por las aberraciones mutadas de la zona 1, sino también de los jinetes imperiales que, a sus espaldas, intercambiaban miradas depredadoras. Su actitud se había vuelto abiertamente repulsiva, y era evidente que esperaban cualquier excusa para lanzar un ataque a traición. Eris Malter, con una sonrisa cargada de malicia, se colocó al frente de sus compañeros, rompiendo el silencio tenso. Así que eres Cleland, el líder de esta patética expedición, dijo, arrastrando las palabras con desprecio. Por lo que puedo notar, Selene y tú son los únicos que tienen algo de capacidad aquí. Incluso Selene es de nivel 4, igual que nuestra Nerea Kairos. Eris soltó una carcajada estridente y se giró hacia sus compañeros, Darius, Vanya y Ragnar, quienes empezaron a reír en conjunto, disfrutando del momento. ¿No creen que al que buscan ya puede estar muerto?, preguntó Eris, refiriéndose a Kael. Alguien que ni siquiera posee un dragón y quién sabe si ingreso a la tormenta de rayos, no creo que sobreviva mucho tiempo en este infierno. Es un bastardo sin valor, igual que el resto de su familia. Cleland, cuya paciencia había llegado a su límite absoluto, sintió como el maná de hielo comenzaba a cristalizar el aire a su alrededor. Dio un paso al frente, su voz sonando como el crujir de un glaciar rompiéndose. Una palabra más sobre él y no me importará acabar contigo aquí mismo. ¿Entendiste? Eris Malter no retrocedió, al contrario, sus manos comenzaron a brillar con el fuego de fósforo corrosivo que caracterizaba a su linaje. Eso me gustaría verlo, principito. Inténtalo. La tensión alcanzó un punto de quiebre donde el acero y la magia estaban a punto de chocar, pero el destino tenía otros planes para ambos grupos.
De repente, la tierra bajo la zona de fracturas comenzó a rugir con una intensidad tectónica. De las grietas profundas y de los bosques de cristal que los rodeaban, emergieron una docena de quimeras de fractura de gran nivel. Eran bestias de nivel avanzado, cubiertas de placas de obsidiana y con una agresividad que superaba a todo lo que habían enfrentado anteriormente. La cantidad de criaturas era tal que, si no unían fuerzas, ambos grupos serían masacrados en cuestión de minutos. «Están aquí», gritó Ragnar Bronn, perdiendo su risa burlona. «Son demasiadas». Cleyan, aunque con el odio ardiendo en su interior, vio que no tenían otra opción. El campo de batalla se había convertido en un festín de muerte inminente donde la arrogancia de los imperiales y la necesidad de los Dimitri tendrían que convivir, al menos hasta que lograran sobrevivir a la oleada de monstruos que se les venía encima. La tormenta en el corazón de la zona de fracturas era un fenómeno de energía pura que no distinguía entre carne o metal. Cuando Kael fue arrojado por el brutal ataque de Arrow Smolder, el primer aluvión de rayos lo recibió con una fuerza devastadora, destrozando su armadura y carbonizando partes de sus ropas mientras su cuerpo salía despedido. A pesar del dolor insoportable, su instinto de supervivencia lo hizo intentar adaptarse, luchando por mover sus miembros entumecidos para escapar de la zona de impacto, pero la descarga fue tan potente que lo dejó en un estado de semi-inconsciencia, con la visión nublada por el estallido eléctrico. Mientras el joven Dimitri flotaba a la deriva en aquel infierno, una segunda oleada de rayos, mucho más masiva que la anterior, comenzó a formarse sobre él. En ese momento, la mente de Kael se fracturó bajo el peso de su desesperación. Ya no vio la tormenta, sino los rostros de su familia, la figura imponente de su padre Rafael, la preocupación en los ojos de Cleyan y el recuerdo borroso de su madre adoptiva, Lyanna, ya fallecida. «Soy un incapaz, un débil», pensó Kael mientras las lágrimas se evaporaban antes de tocar sus mejillas carbonizadas. «Padre, Cleyan, madre, perdóname por no haber sido lo que esperaban de un Dimitri». Kael dejó de resistirse. Aceptó la muerte como el único alivio para su alma fracturada, pues sabía que su cuerpo, ya al límite, no soportaría la segunda descarga. A lo lejos, montado en Eclipse, Lucien Gray había desafiado al caos de la zona, usando su maestría en magia de sombras para esquivar los pilares de energía que golpeaban el suelo. Sus ojos, expertos en detectar cualquier movimiento en la oscuridad, localizaron al joven príncipe apenas un segundo antes del impacto final. «Mi señor. Tiene que reaccionar, muévase», gritó Lucian, con la desesperación rompiendo su habitual compostura gélida. El comandante aceleró a su dragón, pero la distancia y la velocidad de los relámpagos se lo impedían. La angustia de Lucian se convirtió en un lamento interno. «Perdóneme, amo Rafael. Iris, no logré llegar a tiempo. Si esa ráfaga cae, no sobrevivirá. Kael, reaccione, reaccione». El impacto sucedió con una violencia atronadora. La estela de luz pura iluminó el rostro de Kael justo antes de ser engullido por el rayo. En sus últimos instantes de conciencia, el joven Dimitri logró distinguir la figura desesperada de Lucien Gray, aunque sus gritos le llegaban como palabras entrecortadas, distorsionadas por el estruendo de la tormenta. Kael miró la inminente oleada de energía que estaba por borrar su existencia. No hubo miedo en su mirada, sino una resignación casi serena. Cerró los ojos, esbozó una leve y triste sonrisa, y se dejó llevar por la tormenta, mientras el grito de perdón de su comandante se perdía en el estallido de luz. «Perdóneme, príncipe Kael», gritó Lucian, extendiendo una mano inútil hacia el lugar donde, un instante después, solo quedó un vacío eléctrico y el olor a ozono. Dairon se encontraba en un estado de éxtasis absoluto. La radiación del nivel intermedio había forzado una ruptura en su núcleo de maná, elevando su sincronía dracónica al siguiente escalón. «La fuerza que he obtenido es grandiosa», susurró Dairon, observando cómo sus manos chisporroteaban con corrientes de aire comprimido mucho más densas que antes. «Mis habilidades han incrementado considerablemente. Debo tratar de dominarlas ahora mismo».
El príncipe no quería arriesgarse a penetrar más profundo en la zona de fracturas, pues sabía que el centro de la isla era territorio de dragones primigenios que podrían acabar con él incluso en su nuevo nivel. Decidió que el nivel intermedio era el campo de pruebas ideal. A pocos metros, detectó a dos bestias colosales, eran criaturas acorazadas, con pieles que parecían placas de acero orgánico y una aura de regeneración que cerraba sus heridas casi al instante. Estos son mucho más fuertes que los anteriores, reconoció, su sonrisa volviéndose más tensa. Tendré muchas dificultades. La confrontación. La batalla estalló sin previo aviso. Dairon se impulsó con un estallido de aeroquinesis, dejando un rastro de viento cortante tras de sí. Esquivó un coletazo del primer monstruo que pulverizó el suelo donde él estaba, y respondió con una estocada de su lanza, imbuyendo el arma con una presión de aire tan aguda que debía haber rebanado el acero. Sin embargo, al impactar, la piel de la bestia se onduló y absorbió el golpe, regenerándose en un parpadeo. Dairon esquivó un segundo embate, sintiendo la vibración del impacto en sus huesos. Son bastante fuertes, gruñó. Al darse cuenta de que los ataques precisos estaban siendo inútiles, Dairon decidió desplegar una habilidad destructiva de mayor calibre. Canalizó todo el viento circundante en un solo punto, creando un vórtice de vacío que giraba a una velocidad supersónica. Con un giro violento de su lanza, proyectó el vórtice directamente sobre la primera bestia. El aire comprimido la despedazó desde el interior, superando su capacidad regenerativa y reduciéndola a un montón de carne carbonizada y astillas de hueso. El segundo monstruo rugió, cargando contra él con furia renovada. Dairon, con el pecho agitado por el esfuerzo, retrocedió rápidamente. No debo desgastarme del todo por ahora, pensó mientras el agotamiento empezaba a pasarle factura tras la violenta evolución. Ya he probado el nivel 4, no necesito este trofeo. Sin dudarlo, envolvió su cuerpo en un manto de viento que lo hizo prácticamente imperceptible a la vista. Ignorando a la bestia restante que buscaba su cuello, Dairon se elevó hacia las nubes, dejando que el monstruo bramara en vano mientras él ponía rumbo a la posición de sus compañeros. Tenía un plan que ejecutar y la presencia de los nobles de Acros, a quienes despreciaba, le resultaba ahora una herramienta útil para su macabro juego.